Saben, cuando un motor se daña, las piezas no se quedan calladas. De hecho, nos cuentan una historia muy detallada si sabemos cómo leerla. Cada marca, cada rayón, cada cambio de color es una pista. Hoy vamos a aprender a ser detectives de motores, a interpretar esas señales para dar siempre con el diagnóstico correcto. Antes de arrancar, les comento que esta es una producción técnica de nuestros amigos de Imporvenpa Autopartes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en cómo una buena observación visual nos puede llevar directo al origen real de la falla. Miren esta imagen, es el recordatorio perfecto de nuestro lema de hoy. Las fallas no mienten, y esta es su historia. Entender estas pistas es el primer paso, el más crucial. Porque sí, muchas cosas pueden salir mal en un motor, pero la pieza dañada, esa siempre nos va a decir la verdad. Bueno, arranquemos con nuestro primer gran capítulo, las señales del desgaste mecánico. Aquí vamos a hablar de la fricción, de ese roce constante entre metales que, quieran o no, siempre deja su marca. Ok, dentro del desgaste mecánico hay dos villanos principales. Piénsenlo así. Por un lado tenemos el desgaste abrasivo. Imaginen partículas de suciedad como lija, rascando todo a su paso. Y por otro, el desgaste adhesivo, que es lo que pasa cuando la película de aceite protectora desaparece. Son dos problemas muy distintos, con causas totalmente diferentes. A ver, miremos de cerca el desgaste abrasivo. ¿Ven esas rayas verticales? Son como cicatrices. Es la señal clara, inconfundible, de que partículas contaminantes, muy duras, estuvieron paseándose por ahí. Literalmente arañan la superficie del metal y convierten ese acabado liso y satinado en una superficie rayada. Ahora, el desgaste adhesivo tiene un lado oscuro, muy oscuro, conocido como desgarradura o scuffing, y esto es grave. Ocurre cuando la lubricación desaparece por completo. El metal del pistón y el de la camisa chocan, se calientan tanto que se pegan, como una microsoldadura, y al separarse se arrancan pedazos de material. Esto es típico de una falla de lubricación o de exigirle demasiado a un motor que todavía está frío. Bien, pasemos a otro tema crítico. Los indicadores de sobrecalentamiento. El calor, ese es el enemigo silencioso. A veces sus pistas no son tan obvias, pero cuando aparecen nos están gritando que algo anda muy mal con la combustión, la lubricación o, por supuesto, el sistema de enfriamiento. Ojo con esto. Esas manchas marrones o negras que se ven bajo la cabeza del pistón, eso no es mugre. No, señor. Es aceite, literalmente cocinado, quemado sobre el metal. Cuando vemos que esas manchas bajan mucho, es la prueba definitiva de que las temperaturas se fueron a las nubes, mucho más allá de lo que el lubricante puede soportar. Y si creían que lo anterior era malo, miren esto. Aquí la cosa ya pasó a otro nivel. Ya no es aceite quemado, son los bordes del pistón derritiéndose. Es el aluminio mismo cediendo ante un calor extremo. Esto es, sin duda, un evento térmico catastrófico. Una falla terminal. Entonces, si nos encontramos con un pistón así de sobrecalentado, ¿qué hacemos? Bueno, el pistón es solo la víctima. Hay que buscar al culpable. ¿Será una mala calibración de la inyección? ¿O una restricción en la admisión o el escape? Quizás los chorros de aceite que enfrían el pistón no están haciendo su trabajo. Y claro, siempre hay que revisar a fondo todo el sistema de enfriamiento. Muy bien, ya hablamos de golpes y de calor. Ahora vamos a cambiar de tercio y hablar de un ataque diferente, uno químico. Vamos a ver la huella que deja la corrosión en los componentes. Hablemos de algo que suena complicado, pero es clave, la erosión por cavitación. Es un fenómeno impresionante y muy destructivo. Y ojo, esto no tiene que ver con la combustión, el problema viene del lado del refrigerante. Las vibraciones del motor hacen que se formen y colapsen burbujas de vapor en el líquido. Y cuando colapsan, lo hacen con una violencia tal que ¡pum!, le arrancan pedacitos de metal a la parte de afuera de la camisa. Y así es como se ve. ¿Notan esa superficie toda picada, casi como una esponja de metal? Esa es la firma inconfundible de la cavitación. Cuando vemos esto, es una señal directa de que el refrigerante no estaba bien preparado, le faltaban los aditivos para evitar que se formaran esas burbujitas destructoras. Ahora, para no confundir, miremos la otra cara de la moneda, la corrosión ácida. Esta ocurre por dentro de la camisa. Fíjense en ese patrón más rojizo, también poroso.
Esto lo causan los ácidos que se forman cuando los gases de la combustión se condensan. Pasa mucho en motores que operan siempre fríos o que usan combustible con mucho azufre. El ácido literalmente se come el hierro. Perfecto. Hasta ahora hemos sido forenses viendo el daño por dentro. Pero ahora viene lo más importante para el día a día. ¿Cómo conectamos esas pistas internas con los síntomas que vemos y escuchamos en el taller? Vamos a unir los puntos. Esta tabla es oro puro. Es la traducción del idioma del motor a nuestra jerga de taller. A ver, cuando decimos que un motor está gaseando y vemos ese humito saliendo por la tapa del aceite, ¿qué significa? Fuga de compresión, el famoso blow-by, porque los anillos ya no sellan. Y si está pasando aceite, vemos el humo azul por el escape y ahí el culpable suele ser el anillo de control de aceite. Ahora, un motor soplado, eso ya es el nivel máximo, con una fuga de compresión tan severa que el motor pierde toda su fuerza. Muy bien, ya vimos bastante teoría. ¿Qué tal si ponemos a prueba ese ojo de experto que hemos estado entrenando? Vamos con un pequeño reto diagnóstico. Primera pregunta. Miren bien la imagen. Estamos viendo la parte de abajo de la cabeza de un pistón. Con lo que se ve ahí, en esa superficie, ¿cuál dirían que es la causa raíz del problema? Y la respuesta correcta es la B, sobrecalentamiento severo. ¿Por qué? Por esa mancha oscura, ese aceite cocinado del que hablamos. Es la evidencia clara de que las temperaturas se salieron de control en la cabeza del pistón. Vamos con el segundo caso. Aquí tenemos la pared exterior de una camisa de cilindro. Este tipo de picadura profunda, muy localizada. ¿Qué nos está diciendo? Exacto. La respuesta es la C, erosión por cavitación. No puede ser corrosión ácida porque eso pasa por dentro, en el lado de la combustión. Este daño es externo, en la zona de contacto con el refrigerante, y es el resultado clásico de esas burbujas colapsando con violencia. Y para cerrar, quiero dejarles esta idea, que es súper importante. Un diagnóstico correcto no es un gasto. Es, de hecho, la mejor inversión que podemos hacer para que una reparación de verdad funcione y dure. Tomarse el tiempo de leer estas señales es ir a la raíz del problema, no solo tapar el síntoma. Y con eso terminamos. Este fue un análisis técnico preparado por Imporvenpa Autopartes.